Fuente de la vida eterna. Es el título que acabamos de escuchar del himno tan hermoso que nos habla de esa fuente donde podemos tomar, que es Cristo Jesús, la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestro amor. Bienvenidos, hermanos, esta mañana a nuestro culto en Príncipe de Paz. Yo les invito para que esta mañana, mientras tenemos unos momentos de oración, escuchemos el preludio por parte de mi hermano Gerardo y mi hermana Aurorita. Vamos a escuchar el preludio y al final tenemos la oración.
Señor, esta mañana te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de congregarnos en torno a ti, unidos como tú nos has pedido en tu palabra, porque donde están 2 o 3, ahí estás tú con nosotros. Así es de que acompañados por tu presencia, Señor, dirigidos por ti, esta mañana, Señor, esperamos que tú, Señor, vengas de una manera muy especial, hables a nuestras vidas. Esta mañana te pedimos que recibas toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, todo el señorío, y que al estarlo haciendo, Señor, como lo hacías con tu pueblo, tu Shekinah, tu gloria venga sobre nosotros y podamos experimentar tu presencia y podamos esperar una transformación tan fuerte que al estar, Señor, con nuestra familia, con nuestros amigos, ellos puedan ver, Señor, la luz que tú has depositado en nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana. Dirígenos en tu palabra, en la oración, en todo lo que hagamos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana les invito para que abran sus Biblias en el Salmo 32. Vamos a hacer esta lectura de manera unida. Yo la dirijo desde este lugar y vamos a leer todos juntos. Este pasaje se llama La dicha del perdón. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Gloria a Dios por su palabra, que nos invita a que alabemos al Señor, porque Él es el Señor del perdón y que Él es el Señor que oye en medio de la oración. Esta mañana vamos a tener nuestros momentos de alabanza y adoración. Vengamos al Señor. Su palabra dice que lo hagamos en espíritu y en verdad, que lo hagamos con inteligencia, pero lo hagamos también con el corazón. Bienvenidos esta mañana a adorar el nombre de nuestro Dios. Libertad, y ahora sé que te amo.
deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Tengamos estos momentos de oración congregacional, hermanos. Siempre es muy hermoso que regularmente a la mitad de nuestro culto tengamos este acto como iglesia, porque es un momento donde mostramos que no estamos pensando solamente en nosotros, sino estamos pensando en aquellos que realmente tienen una necesidad. Claro, no podemos orar por todos, pero oramos al menos por aquellos los cuales nos enteramos y podamos traer delante la presencia de Dios. Vamos a orar esta mañana. Señor, tu palabra dice que vengamos ante ti. Tú dices en tu palabra que por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Creemos, Señor, que este tiempo es un tiempo en que tú puedes ser hallado y que es un tiempo en que tú eres nuestro refugio, que nos guardarás de la angustia y que con cánticos de liberación nos rodearás. Señor, llevamos ante ti, ante tu presencia, la vida de nuestros hermanos.
Oramos por mi hermana Emita y por mi hermano Mario Treviño. Gracias te damos porque mi hermana Emita ya terminó el periodo, Señor, de cuarentena y ahora está a horas de ser confirmada libre. Gracias porque le acompañaste durante todo este tiempo. Seguimos pidiendo por la vida de mi hermano Mario, para que también, Señor, en el mismo tenor, en el mismo proceso, tú le fortalezcas y le hagas salir de esta enfermedad. Y también, Señor, sigas restaurando su cuerpo, Señor, su estructura ósea y todas las demás situaciones que se están presentando en su cuerpo. Los presentamos delante de ti, Señor, para que sigas obrando conforme a tu gracia y a tu misericordia. Oramos, Señor, también por la recuperación total de mi hermana Imelda Sepúlveda de León, que sabemos que ha seguido con malestares, con consecuencias, Señor. Ven, pon tu mano, Señor. Tú la hiciste en el vientre de su madre. Desde la coronilla hasta los pies, tú sabes cómo está diseñada, cómo funciona toda su cuestión celular. Señor, toca desde la médula, Señor, y repara y haz una sanidad completa en la vida de mi hermana Imelda Sepúlveda. Señor, te pedimos esta mañana también por el pastor Manuel Armando Valdés, que durante estos días pasados ha estado también con consecuencias de COVID. Oramos para que todo este diagnóstico de vasculitis no se cumpla en él y que tú sigas haciendo que su cuerpo tome defensas necesarias, Señor, y él pueda salir adelante de estas situaciones que se han presentado en su cuerpo. Lo bendecimos a él, a su esposa Ceci y a todos sus hijos. Padre, oramos por el pastor Sergio Coronado, por Sonia y su familia. Gracias te damos porque ya está por salir mi hermano Sergio de esta situación y sabemos también, Señor, que lo vas a hacer con toda su familia. Él es tu siervo, Señor, y tú pones un muro y un antemuro alrededor de él y le proteges y le abrazas y le dices en esta hora: yo soy tu sanador. Padre, oramos esta mañana también por todas las personas que están dependiendo en estos días de generadores de oxígeno. Señor, haz un milagro. Estamos viviendo no solamente la pandemia, sino también esta situación climática, Señor, que ha hecho que se vaya la luz en varias partes de la ciudad. Señor, haz un milagro para que donde quiera que haya un enfermo no se corte la luz y ellos puedan seguir adelante recuperándose de esta enfermedad. Padre, oramos esta mañana por todas las parejas jóvenes de nuestra iglesia que tienen bebés. Padre, oramos por Moy y Glisette. Bendícelos, bendice a Jacobito. Señor, guárdalo en el hueco de tu mano. Padre, oramos también por Elí y Saraí y por su nena. También oramos para que tú, Señor, en todo momento, Señor, pongas tus manos sobre ellos, les guíes y les guardes en este tiempo de enfermedad y en este tiempo, Señor, de malos climas. Padre, oramos por Jorge y Zaida y su beba también, para que tú les sigas protegiendo, guardando como un ángel. Tu palabra dice que tú mandas a tus ángeles protectores. Rodéales, Señor. Sígueles dando sabiduría, inteligencia, Señor, en todo momento, Señor, ante la crianza de esta hermosa bebé que les has dado. Y oramos por Sayana y Juan, también, Señor, con Juanito. Gracias te damos porque ellos pasaron todos por un proceso de COVID y fueron liberados, incluso Juanito. Gracias porque has estado con ellos y porque te has mostrado con gracia y misericordia. Bendice, Señor, a todas las familias de nuestra iglesia y a los familiares nuestros, aquellos que tienen alguna petición y que en este momento, Señor, no los tenemos aquí a la mano, pero que tú conoces cada una de las peticiones. Señor, oramos por el consuelo de la familia Cano y oramos por el consuelo de todas las familias que durante esta semana, como la familia Moraira, necesitan tener una palabra de aliento y de esperanza al perder un ser querido. Sé con ellos, Señor, en todo momento. Sé tú su consuelo.
Ponemos todas estas peticiones en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, les recuerdo que terminando estos momentos tenemos la escuela dominical. No se desconecte, conéctese con el Señor y conéctese con la enseñanza de la palabra de Dios. Les recuerdo, tenemos la clase de mi hermano Elías Díaz para adultos, la clase de mi hermana Olivia Rosete de disciplina de la Iglesia Metodista. Tenemos la clase con Moisés Alcaé, esta clase que se llama Mentiras que los jóvenes creen. Te vas a sorprender todo lo que vas a aprender. Y tenemos la clase de sanidad, que es la clase que imparto yo. Le damos gracias a Dios porque la semana pasada estuvimos cerca de unos 35 personas conectadas. Yo sé que algunas no pudieron conectarse, pero le doy gracias a Dios por el llamado que hemos hecho y la respuesta que hemos tenido de ustedes. Y queremos seguir pidiendo que lo sigan haciendo. Les esperamos al terminar estos momentos de culto. Ahora oremos por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, por nuestras primicias. Tu palabra dice, Señor, que traigamos todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Y tú dices, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Conforme a esta palabra y en obediencia lo hacemos, Señor. Traemos nuestros diezmos, nuestras promesas, nuestras primicias. Señor, pedimos que las multipliques, que haya alimento en tu casa y que tú, Señor, te encargues de reprender todo aquello que devora, Señor, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro tiempo. Señor, nos sentimos guardados en ti al cumplir tus promesas. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, quisiera abordar el asunto un poquito de lo que se tocó hace 15 días. Nuestro hermano Héctor nos habló de levantando vallado, un vallado que se levanta con oración, con palabra, con ayuno. Recuerdo que nos habló de una pared y él utilizó el ejemplo del ladrillo, de la mezcla, de los castillos, y de esa manera figurada dijo, vamos a levantar un vallado, vamos a levantar un muro, vamos a levantar una protección alrededor de nosotros, de nuestras familias y de nuestro mundo. Esta mañana yo quisiera hablar acerca de un rey que hubo en la Biblia. Y ese rey es el rey Josías. Y me impresiona la manera en que Josías actuó delante de Dios cuando fue llamado. Sorprendentemente, si usted lee la escritura ya en Segunda de Reyes, capítulo 23, y en Crónicas también, en Crónicas es un poquito diferente. La historia nos narra otros aspectos. Crónicas 34 y 35 dice que él fue llamado a los 8 años. Le dieron la investidura de rey, pero dice que a los 18 años empezó a hacer cosas muy sorprendentes. Yo me puse a pensar cuando yo tenía 18 años y me puse a pensar cuando mis hijos tienen 18 años. Pero bueno, cuando uno tiene 18 años, está en la flor de la vida, tiene la fuerza, tiene la inteligencia, tiene la inquietud. Se quiere uno comer el mundo. Pero la verdad es que a esa edad uno no tiene madurez. Tiene toda la fuerza y toda la inquietud, pero no tiene la madurez. Claro que como que Dios hace un balance, porque después cuando uno va avanzando en edad,
Uno adquiere la madurez, pero después ya no tiene la fuerza ni la inquietud que tenía de joven. Como que de alguna manera Dios establece ahí un equilibrio para que cuando estemos jóvenes escuchemos la voz de la experiencia, pero también cuando tengamos experiencia sepamos apreciar a los más jóvenes que vienen también con la fuerza. Bueno, la Biblia dice en 2 de Reyes 23-25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fíjense el pasaje. Dice que él se convirtió de todo su corazón y que no hubo ni antes ni después alguien que se convirtiese y que hiciese las cosas que hizo Josías. Y esto lo dice, hermanos, hablando, pues tenemos al rey Saúl, al rey David, al rey Salomón, que pudiéramos hablar de muchas cosas buenas, pero él tiene el distingo, la distinción de que lo hizo de una manera total, absoluta. Es increíble lo que una persona puede y está dispuesta a hacer cuando se convierte al Señor de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. A Josías le caracterizó esto, que se había convertido todo el corazón. Hace unos días veía yo una serie y donde se mencionó una frase del papá de la señora Margaret Thatcher, precisamente dicha por la señora Margaret Thatcher. Ella mencionó una frase que decía su padre. Decía: Dios no necesita un cobarde como embajador. O de otra manera, Dios no escoge a personas cobardes como embajadores. El papá de la señora Margaret Thatcher era un hombre de negocios, pero era un predicador metodista. Entonces ella aprendió que Dios hace llamados y regularmente hace llamados para gente valiente, para gente que esté dispuesta. Mire, no estoy diciendo que Dios llama a gente perfecta, gente que lo tiene todo, gente que tiene disposición y que no tiene cobardía. Podemos tener inmadurez, podemos carecer de muchas cosas, pero si hay un corazón dispuesto, hermanos, cuando hay un corazón dispuesto es como poner una vasija en el ruedo del alfarero. Hay oportunidad de que Dios nos vaya moldeando, nos vaya perfeccionando y que la obra que Él inició la perfeccione en nosotros. Bueno, Josías fue un embajador, fue un rey que fue escogido por Dios desde los 8 años, y a los 18 años Dios puso en su corazón empezar a hacer cosas que no había hecho ningún otro rey. Ahora, ¿qué cosas hizo Josías? Mire lo que hizo este joven a los 18 años. Lo primero que dice la palabra de Dios es que él reparó las grietas del templo. Dice 2 de Reyes 22:5, y que se ponga en las manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo la casa del Señor, la casa de Jehová, y que le entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor, se refiere al dinero, para que reparen las grietas, las aberturas de la casa del Señor. Para él, cuando llegó a esta edad, le entró un interés por la casa de Dios y se dio cuenta que necesitaba reparar las grietas y lo hizo. Ahora, estamos hablando de grietas físicas, pero la pregunta es, ¿qué significa esto espiritualmente? Bueno, tal vez significa cuando un edificio se agrieta, pues significa que es antiguo, que es viejo, que necesita una reparación. O puede simbolizar también una mala construcción o un mal fundamento. También la infiltración de costumbres o de tradiciones que no ayudan a la vida espiritual. Significa decadencia,
puede significar frialdad espiritual o indiferencia. Puede significar pecados como personas, como familias, como iglesia. Cuando tú ves en tu casa una grieta o ves que se filtra el agua, te empiezas a preocupar. ¿Por qué? Porque sabes que es algo pequeño, pero a la larga puede causar una afectación a tu habitación o a tu vivienda que va a costar mucho. Yo me alegro aquí con los hermanos en la iglesia porque en ocasiones pasadas que hemos tenido tormenta, hemos tenido algunas pequeñas filtraciones de agua, muy pequeñas, y sin embargo han tomado la decisión de una reparación general, que ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque se quiere tener cuidada la casa del Señor. Hermanos, cuando hablamos de reparar las grietas, aquí en este caso hay dos cosas. El rey Josías tuvo un interés por la casa de Dios. Jóvenes, tengan interés por la casa de Dios. Y cuando se habla de reparar, hagan un análisis de su vida y empiecen a sacar aquellas cosas que no son buenas, que a la larga les van a traer muchos problemas. Tal vez uno puede decir, ¿qué tanto es una copita? Con una copita ha empezado el que llega al grado de delirius tremens. Soy un bebedor social. La mayoría de los que están como Alcohólicos Anónimos, yo he sido consejero de esta asociación, empezaron con una copita o decir, yo soy un bebedor social. No me hace nada, hombre, ir ahí. Acuérdense que todo lugar donde no se glorifica a Dios y que no es el hogar, probablemente te va a llevar como un tobogán a cosas que tú no quieres. Josías empezó a tener un despertamiento por la casa y empezó a reparar las cosas que había en su corazón. Tienes cosas que hay que reparar en tu corazón. Este es el tiempo. Es un tiempo en que Dios está haciendo un llamado. Ahora, la segunda cosa es que encontró el libro de la ley. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba, el libro de la ley he hallado en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán para que lo leyese. Segunda de Reyes 22:8. Buscando el dinero para reparar las grietas, habían dejado el libro de la ley abajo del dinero. Este es un símbolo muy tremendo de que a veces los bienes materiales sepultan la palabra y sepultan los principios. Sobre todo en Crónicas dice que precisamente buscando el dinero, yo creo que habían tenido un alfolí muy grande y echaban el dinero y tenían años de no contar el dinero. Cuando fueron y sacaron el dinero y lo contaron, abajo encontraron el libro de la ley. Miren, al reparar las grietas, encontró el libro de la ley, lo que es la palabra de Dios hoy en día. Y al escucharla, se humilló y buscó a la profetisa Hulda para que preguntara al Señor por su condición y la del pueblo y lo que debería hacer. Es un síntoma el buscar la oración y la voluntad de Dios, esto que está haciendo Josías. ¿Quieres una vida espiritual fuerte? No la vas a lograr sin la palabra de Dios. ¿Quieres una renovación espiritual en ti y en tu familia? No lo vas a lograr sin la palabra del Señor. ¿Quieres un avivamiento? No lo puedes hacer sin la palabra del Señor. ¿Quieres tener una fe fuerte? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La fe, la fortaleza, el avivamiento, el despertamiento no va a venir haciendo críticas, no va a venir haciendo señalamientos, no va a venir viendo la televisión, no va a venir conectándote al internet. El avivamiento espiritual viene cuando buscamos la palabra. Josías encontró la palabra y al encontrar la palabra empezó a leerla y se humilló y empezó a buscar al Señor. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz.
Y es una palabra que trae siempre una renovación a nuestra mente y a nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en todo lo que tenemos que hacer. Ahora, número 3, ya llevamos que reparó las grietas, encontró el libro de la ley. Número 3, dice que una vez que encontró el libro de la ley hizo esto, en 2 de Reyes 23, 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todos las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Es decir, congregó al pueblo e hizo escuchar la ley de Dios, e hizo pacto con Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando le buscamos, no hay duda que vamos a querer que otros escuchen la voz de Dios y que entren en el pacto del Señor. Si Dios ha puesto un tesoro tan valioso en ti, como es la vida eterna, como es Jesucristo mismo, como es el Espíritu Santo, hermanos, creo que debe haber en nosotros un anhelo en que otros escuchen la palabra y que otros vivan la vida en Cristo que nosotros estamos viviendo. Josías no se quedó él con el libro y dijo: yo voy a saber los secretos de Dios, aquí los oráculos divinos solamente revelados para mí, yo voy a ser el sabio. No, él dijo: esto es tan bueno que lo tiene que saber todo el pueblo. Yo creo que Dios es digno de que lo conozcan tus amigos. Dios es digno que lo conozcan tus familiares. Dios puede alcanzar la vida de toda tu familia, pero necesitamos hablar. Hay un milagro en nuestra boca cuando hablamos del Evangelio. Número 4. Una vez que reparó las grietas, que encontró el libro de la ley, que hizo que todo el pueblo viniera y escuchara, empezó a erradicar el pecado. Increíblemente, hay un pasaje grandísimo, no lo voy a leer todo, pero miren lo que dice una parte. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de ellos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y más adelante dice: también hizo morir a todos los encantadores, a los adivinos, a los hechiceros. Es decir, él hizo una reforma radical en su vida y en la vida del pueblo. Inmediatamente lo que él hizo es que quitó toda clase de idolatría. Todos los lugares altos los destruyó, eliminó a los agoreros, a los encantadores, a los hechiceros, a los magos, a los adivinos. También quitó a los sacerdotes malos que habían descarriado al pueblo. Hermanos, es increíble, pero hay sacerdotes que descarrían al pueblo porque dirigen la gente hacia ellos para que los idolatren, o entretienen al pueblo con chistes, con anécdotas, o simplemente con pensamientos positivos. Hermanos, los pensamientos positivos no son la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios es positiva y trae esperanza, pero es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es mi pensamiento. Ahora hay muchas personas hablando de cómo ser un campeón, cómo ser un vencedor.
Pero la pregunta es, ¿de dónde sacas esas frases? La mayoría las sacas de anécdotas y de historias. Aquí estamos hablando la historia de un vencedor y la historia de un campeón, pero un campeón que encontró la palabra, fue a la palabra, empezó a leer la palabra, llevó a otros a la palabra, empezó a erradicar el pecado. Tú no puedes ser un campeón ni puedes ser un vencedor si no te arrepientes y si no erradicas de tu vida el pecado, todo aquello que no le agrade a Dios. El pueblo, bien dicen que la palabra, en el pueblo se dice que la palabra te aleja del pecado y el pecado te aleja de la palabra. Hay que alejarnos de toda idolatría material, relacional y religiosa. Hay que alejarnos de toda clase de desvío sexual. Hay que alejarnos de toda clase de ocultismo. Hay que relacionarse o intimar con personas que aman a Dios y alejarse de aquellas que pervierten todo lo que Dios es y todo lo que Dios significa. Hay que erradicar el pecado. Número 5. Dice en 2 de Crónicas 35:2. Dice: puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová por familias. Hizo que la participación en la iglesia fuera una participación por familias. Él instruyó un nuevo orden. Así se había hecho antiguamente. Dios le había dicho, los de Judá van a ministrar, y empieza a nombrar a cada una de las tribus y les tocaba una administración especial y iban al templo y por familias lo hacían. Creo que es importante que en este tiempo no vayamos nosotros desarrollando la vida espiritual y decir, bueno, hay mis hijos, que se vean. No, hermanos, hay que involucrar a nuestra pareja, hay que involucrar a nuestros hijos, hay que involucrarles en el Evangelio todo el tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor. No me dejarán mentir los hermanos antiguos. Yo pertenecí a una familia donde éramos 6. Mi papá estuvo mucho tiempo trabajando en Estados Unidos y mi mamá se iba con nosotros a la iglesia. Éramos 6. Yo era el mayor. Y yo me acuerdo que mi mamá nos sentaba a todos en la misma banca. Nada de que se van a los salones. Van a ir al templo a escuchar la palabra del Señor. Y todos nos sentábamos al lado de ella. Claro que en aquel entonces 1 hora y media era mucho para nosotros, pues terminamos unos sobre otros durmiendo en el hombro. Pero ahí estábamos en el templo y cuidado hiciéramos ruido. Y mi mamá antes de ir nos decía, vayan todos al baño, porque no quiero que se me anden saliendo del templo. Entonces no había oportunidad de salirse del baño y había que estar calladitos escuchando al pastor. Ahora, yo desde pequeño tengo muchas imágenes grabadas del pastor y muchas imágenes de sus sermones y de los cantos. Yo conocí a varios pastores de la iglesia metodista y varios pastores de la iglesia presbiteriana. Así es de que conozco, todavía tengo la imagen viva aquí de los pastores, mi hermano Luis Álvarez, de mi hermano Rodolfo Avantes Torres, de mi hermano Aristides Ibarra, de mi hermano David Martínez, del hermano Marcos Garza, del hermano Marcelino Ponce, que sobre todo él fue mi pastor. Tengo imágenes vivas de cuando ellos predicaban y todavía me parece que fue ayer que los escuchaba cantar. ¿Pero por qué? Porque estaba ahí. Hay que involucrarnos como familia. Es tan hermoso tener los recuerdos y recuerdos de algo tan agradable como es el hecho de buscar en la casa del Señor. Yo recuerdo que mis momentos más preciosos los pasé en la iglesia. Miren, la familia de nosotros era una familia humilde y regularmente no teníamos para juguetes en Navidad. Pero en la iglesia siempre se organizaban y le compraron un juguetito a todos los niños de la escuela dominical. Así es que no solamente era porque iba a aprender la palabra de Dios, era porque recibía otra clase de estímulos en la casa de Dios.
Qué hermoso es buscar a Dios como familia. Que los hijos no tengan el recuerdo de que ustedes iban a la iglesia y ellos iban a donde les da su gana. Hay que buscar a Dios como familia. Josías lo hizo. Segunda de Reyes 23-21 dice: entonces el rey ordenó a todo el pueblo, diciendo: celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. Él celebró la Pascua también, reinició la celebración de la Pascua, la celebración de la liberación, el convertirse al Señor en una fiesta de libertad continua, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La Pascua es sacrificio, hermanos. Es la representación del perdón, es la representación de la libertad. La palabra los había llevado a ello. Parte de estas reformas me encanta Josías, porque incluso ahí hay un versículo donde dice: nunca antes se había celebrado la Pascua de esa manera, ni nunca después. Es decir, para él fue tan impactante recordar que fueron libres, que hizo una fiesta grandísima. Hermanos, ¿cómo olvidar el día que le dimos entrada a Dios en nuestro corazón? El día que perdonó nuestros pecados, el día que Él empezó a transformar nuestras vidas. Creo que después de nacer y casarnos, creo que ese día es un día muy especial, el día en que volvimos al Señor, la celebración de la Pascua, la celebración del perdón y la liberación. Por último, hermanos, podemos ver que Josías fue un rey muy generoso. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 35:7. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Fue generosísimo el rey Josías, no se midió. Y luego dice los versículos después que los príncipes y los del pueblo hicieron lo mismo, es decir, vieron que Josías había sido generoso con el Señor para celebrar la Pascua, y ellos también fueron generosos para la casa de Dios. Dice, fue muy generoso para dar para el sacrificio del Señor, y los príncipes lo imitaron. Quien da el corazón al Señor no le niega su vida, su dinero, sus bienes, y es un referente, un ejemplo para los demás. Con cuánta razón dice la palabra que no hubo ni antes ni después quien se convirtiese al Señor como él, pues sus obras gritaban el cambio tan tremendo que había tenido en su corazón. Hermanos, creo que este es el tiempo en que debemos más que nunca confiar en que Dios es un Dios que nos da y nos provee. Por eso el rey no se midió. Miren, hay una diferencia muy tremenda entre darle a Dios porque queremos que Él nos dé y darle porque ya nos dio. La mayoría de nosotros los cristianos hacemos eso. La gente cree que damos a la iglesia porque la iglesia nos exige y nos obliga y porque queremos más. La pregunta, hermanos, es que lo que traes y lo que tienes, ¿de quién viene? No puede venir de la nada. Ya te los dio Dios. Entonces le damos al Señor porque ya nos dio. Y cuando tú haces eso, el Señor, de todos modos, la siguiente semana va a traer bendición para ti y para tu familia. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Siempre en el momento oportuno, Dios proveerá. Así es de que, haciendo un repaso de las 7 cosas que hizo Abdías. Primero, reparó las grietas del templo. Tuvo un interés por el templo. Encontró el libro de la ley, y al encontrarse el libro de la ley se humilló y luego trajo a otros para que escucharan lo que decía el libro de la ley y entraran en pacto con el Señor. Después de eso erradicó todo el pecado, empezó a sacar todo lo malo, empezó a limpiar su casa personal, la casa de su familia y la casa del pueblo. 5. Participó
en el templo con familias, hizo que participaran juntos en ese ambiente fraterno, familiar. Número 6, instituyó que celebraran nuevamente la Pascua, la fiesta de la liberación y del perdón. Y por último, fue un rey generoso. Si usted lee la historia, le va a encantar, porque la Biblia dice que jamás hubo un rey como él, que se convirtiese a Dios con todo su corazón. ¿Quién nos diera, hermanos, que este día nos convirtiéramos al Señor con todo nuestro corazón? En medio de esta situación de pandemia, en medio de esta situación climática, nos estamos dando cuenta, hermanos, que no somos tan buenos ni tan fuertes y que necesitamos aún de la gracia, de la misericordia del Señor. Yo le invito a que usted, hermano, usted amigo, se convierta a Dios con todo su corazón. Padre, en esta mañana traemos nuestro corazón a ti. Primero, para pedirte que lo mires tal y como está y pedirte perdón por todas las manchas, toda la contaminación, por todo el pecado, por todo el desorden, por todos los quebrantos que hay en él. Pero esta mañana venimos a ti como Josías para que nos restaures, para que nos repares, para que fluya sobre nosotros un espíritu nuevo y nos permitas tener una nueva vida en ti. Y al tener esa nueva vida, Señor, proceder en arrepentimiento y proceder compartiendo con otros y proceder celebrando la celebración de la Pascua y de la liberación y del perdón. Señor, tu palabra dice que tienes un nuevo nacimiento para cada uno de nosotros, un día especial para ser nuevas personas. Ven a nuestro corazón, perdona nuestros pecados y permítenos andar en novedad de vida. Yo pido por mí y pido por mi familia y pido por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar nuevamente tu gracia, tu misericordia y tu amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ahora que nos despedimos de este lugar, pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que tu gracia mostrada en la cruz del Calvario, que la guía de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias, con todas nuestras naciones. En este tiempo protégenos, Señor, de la enfermedad, protégenos del frío, guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un abrazo a todos ustedes. Bendiciones, que pasen una semana excelente. Y pues les esperamos en los siguientes momentos a la escuela dominical. Escuchemos el postludio y después de esto estamos despedidos. El Señor les bendiga. Amén.